Buenas tardes. Vamos a entamar les sesiones previstes para hoy y vamos a entamar con la primera de las ponencias que la va a presentar Paolo Roseano. Paolo Roseano es un doble doctor en Sociología y en Lingüística, en Sociología por la Universidad de Trieste en el año 2004 y en Lingüística por la Universidad de Barcelona en 2012. Ahora trabaja en las universidades de Barcelona y de Sudáfrica y los dos intereses de investigación incluyen la fonología, la morfología y las lingües románicas, la fonética forense y la sociolingüística. Tiene un amplio labor investigador desendolcado y sigue trabajando en el laboratorio de fonética de la Universidad de Barcelona y es miembro del grupo de estudios prosódicos de la Universidad Pompeu Fabra desde 2009. También es miembro investigador en la Universidad de Sudáfrica dentro del Departamento de Lingüística y Lingües Modernas. Como acabo de señalar, viene trabajando en cuestiones de prosodia y la ponencia que va a presentarnos hoy va a hablar precisamente sobre la prosodia y va a hacer una comparanza entre lo que es el asturiano con otras lingües románicas. Va a hacer un análisis dialectométrico de la prosodia del asturiano en el ámbito románico. Una primera aproximación. Cuando quieras, Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Muniz. Señor presidente, señores académicos y académicos, amigos y amigas, les mis primeras palabras en asturiano, con acento friulano, son para darles gracias a la Academia de la Lengua Asturiana. Y es un honor poder hablar en una institución a la que tengo un gran respeto por su gran labor científico. Me sabe muy mal que el respeto que yo tengo a la Academia de la Lengua Asturiana no se pueda traducir en una ponencia en asturiano. Es una asignatura pendiente que tengo junto con el estudio del gallego. Espero que antes de jubilarme, allá por el año 2120, pueda cumplir con esa intención que tengo y volver a hablar con ustedes en una lengua del país. El título de la contribución de hoy a las jornadas es, como decía la doctora Muñiz, análisis dialectométrico de la prosodia del asturiano en el ámbito románico, una primera aproximación. Formalmente se trata de una contribución individual de quien habla en este momento, pero de hecho es el resultado de más de 15 años de trabajo de dos equipos diferentes, el de la Universidad de Oviedo, liderado por la doctora Muniz Cachón, que conocéis muy bien, que es la responsable del grupo de investigación y del proyecto Amperastur, por una parte, quien impulsó esta comunicación. Ella tuvo la idea de someter análisis dialectométrico a los datos del asturiano, y el segundo equipo de investigación es el que es liderado por Ana María Fernández Planas, de la Universidad de Barcelona, del que forman parte también Wendy Elvira García y Simone Baloco, que son las personas que han creado el programa de análisis dialectométrico que utilizamos hoy, y unas cuantas personas más. Por lo tanto, es el resultado del trabajo de unos 15 años de varias personas. ¿Por qué lo presento yo? Porque soy sencillamente la persona que tiene el acento más exótico, por lo tanto me escogieron, no por otras razones. ¿Cuáles son pues los objetivos de esta presentación? En primer lugar, voy a resumir o a presentar de forma crítica el avance de las técnicas e instrumentos de análisis dialectométrico aplicado a la prosodia, para que se entiendan mejor las ventajas y también los límites de los resultados que hemos obtenido utilizando esas técnicas estadísticas, aplicándolas a los datos del proyecto Amperastur. Y, si no me enrollo demasiado, como dicen los jóvenes, me gustaría dejar un espacio al final de esta comunicación para discutir con ustedes la relevancia, la bondad y las limitaciones de los resultados meramente estadísticos a los que se puede llegar utilizando los programas de análisis de los que voy a hablar a continuación. Por lo tanto, la estructura de la presentación es muy tradicional. Después de la introducción, en la que revisaré dos conceptos
conceptos fonéticos básicos para que se pueda entender mejor lo que viene a continuación. Habrá un apartado metodológico en el que recordaremos 4 características del proyecto Ampere y discutiremos sobre el tipo de análisis estadístico que hemos escogido. Y finalmente vamos a pasar a la parte, espero que más interesante y estimulante, que es la presentación de los resultados de la dialectometrización de los datos de Ampere-Astur, tanto de los datos de asturiano como de los datos de castellano en Asturias, y los compararemos también con otras lenguas de la península y románicas de fuera de la península. Y finalmente discutiremos juntos, espero, los resultados que hemos obtenido. Pues bien, en cuanto a la introducción, solo querría recordar que los fonetistas somos una secta, y cuando hablamos entre nosotros tenemos muy claro que dentro de la parte de fonética, que es la parte suprasegmental o prosódica, nos gusta analizar sobre todo 3 parámetros, que son el F0, la velocidad de vibración de las cuerdas vocales, dicho en otros términos, la duración, milisegundos de duración de los distintos sonidos del habla, y la intensidad. De esos 3 parámetros acústicos, el que más está de moda es el primero, el F0. ¿Por qué? Porque en la mayoría de lenguas europeas es, de los 3 parámetros, el que más información lingüística vehicula. Por lo tanto, hay buenas razones por las que el F0 se ha estudiado más. Aún así, hay lenguas europeas en las que también la duración tiene un papel destacado, no solo en mi lengua, el friulano, sino también en algunas variedades de asturiano, como ya se ha descrito y se ha publicado, entre otras cosas, en la revista de la Academia de Letras Asturianas. Por lo tanto, de cara a lo que queda de presentación, es importante recordar que el parámetro más importante que se ha estudiado hasta ahora es el F0. También desempeñan un papel la duración y la intensidad. El F0 es el parámetro responsable de lo que perceptivamente se conoce como entonación, o en términos más informales, la melodía de las frases. La melodía de las frases, que no es sencillamente una cuestión expresiva. La entonación forma parte de la gramática de una lengua. Por ejemplo, la diferencia en castellano entre Marina comía mandarinas y María comía mandarinas es meramente entonativa. Por lo tanto, si aceptamos que la diferencia entre una interrogativa y una declarativa forma parte de la gramática de una lengua, también forma parte de la gramática de la misma lengua el instrumento que utilizamos para vincular esta información, que es la entonación. Ahora bien, la entonación, como cualquier otro rasgo, aspecto de la lengua, está sujeta a variación. Y la variación puede ser diafásica, diastrática, diatópica. La variación diafásica y diastrática en el marco de la entonación se han estudiado relativamente poco. De variación diafásica en las lenguas románicas hay algunos estudios sobre el habla de locutores y de políticos. Sobre la variación diastrática en términos sociofonéticos ya empieza a haber más estudios, pero lo que sobre todo se ha estudiado es la variación diatópica, geográfica, dialectal. De hecho, tal y como vamos a ver a continuación, disponemos de 2 bases de datos relacionadas con la variación diatópica de la entonación. Una a las que conocemos como Ampere y otra a las que conocemos como Yare. Dentro de lo que son los posibles acercamientos a la variación diatópica de la entonación, hoy nos vamos a ocupar solo de los aspectos acústicos. Si queréis más información sobre la variación entonativa desde un punto de vista perceptivo, lo podéis hablar con el doctor Muñiz, con la doctora Fernández Rey, que han llevado a cabo muchos estudios de ese tipo, con datos también del norte peninsular. Y si queréis información sobre variación diatópica entonativa desde el punto de vista articulatorio, pues tendréis que currároslo vosotros, porque hasta donde yo sé solo hay un estudio de ese tipo, y es un estudio que se dejó en su momento por razones muy buenas, porque es muy complicado estudiar la variación diatópica de la entonación desde el punto de vista articulatorio. Se necesita un aparato muy caro, un ingeniero muy caro y en general mucho tiempo, por lo que de momento esta es una asignatura pendiente. Hasta aquí los conceptos generales, espero no haber perdido demasiado tiempo. Aspectos metodológicos. Vamos a utilizar los datos de Ampere. El proyecto Ampere es un proyecto de construcción de base de datos entonativos de todas las lenguas románicas, por lo tanto es un proyecto que va a durar hasta que yo me jubile, porque las lenguas románicas se hablan en 2 continentes como mínimo, 3 si tenemos en cuenta que Canarias está en África, aunque no se habla habitualmente.
El proyecto Ampere empezó en los años 90, estaba liderado en su momento por la Universidad de Grenoble y ahora el mando lo lleva la Universidad de Turín en Italia. Hay varios grupos que trabajan dentro del proyecto Ampere, son grupos organizados por dominios lingüísticos. Algunos de ellos han trabajado de manera muy intensiva desde el principio del proyecto, entre ellos Amper Astur, Amper Galicia y otros dominios lingüísticos, para los que podemos afirmar que la fase inicial de recogida y análisis y publicación en Internet de los datos ya está acabada. Hay 5 lenguas que se encuentran actualmente en esta condición dentro del proyecto Ampere, son el asturiano, el gallego, el rumano, el catalán y el friulano. Para el último lo tuvimos muy fácil porque Friul tiene la dimensión quizás de un barrio de Oviedo, por lo tanto recoger información sobre el friulano fue una operación muy fácil. Otras lenguas con una extensión territorial más importante, como el español, el portugués, el italiano, el francés, están en ello. Todavía están acabando de recoger los datos y en algunos casos de lenguas menos habladas y con menos tradición de investigación en el ámbito fonético, como el sardo o un par de lenguas grecorrománicas, estamos todavía en una fase muy inicial. ¿Qué es lo que grabamos en Ampere? Varios tipos de corpus. El que nos interesa hoy es el corpus fijo, supongo que ya es bien conocido, el corpus fijo del asturiano. Solo voy a recordar 2 conceptos que vamos a retomar a continuación cuando hablemos de los resultados. Las frases de Ampere son de 2 modalidades. Grabamos frases declarativas neutras y frases interrogativas absolutas neutras, con una estructura sintáctica fija, formada por sujeto, verbo, objeto. El sujeto y el objeto pueden tener expansiones, es decir, un adjetivo o algún otro tipo de complemento que alargan el sujeto o el objeto mismo. Ejemplos muy prácticos del corpus en castellano: la guitarra se toca con paciencia, es la frase básica sujeto, verbo, objeto. Si ponemos expansiones en uno de los 2 sintagmas hacia el final, obtenemos frases como la guitarra española se toca con paciencia o la guitarra se toca con paciencia finita. Resumiendo, cada informante produce 378 frases que se analizan. ¿Cómo se analizan? Se analizan con un programa que se creó justamente aquí en Oviedo hace 12 años y se presentó en Sociedad en 2006. Es un programa de análisis acústico que lo que hace es transformar una señal continua, una grabación, en un conjunto aparentemente limitado de datos numéricos. De cada sílaba que conforma la frase se extraen los valores de los 3 parámetros acústicos que hemos visto inicialmente, es decir, F0, duración, intensidad. Dependiendo del número de sílabas que tenga la frase, podemos tener entre 50 y 80 valores numéricos para cada una de las 378 frases que conforman la producción del informante. A partir de aquellos datos numéricos se pueden obtener representaciones gráficas, síntesis para test de percepción, incluso se puede proceder a un etiquetaje fonético muy aproximado de momento. Así que Ampere se configura como, en general, una gran base de datos numéricos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Todos los que sepan de fonética saben que no se puede hacer fonética sin datos. Si fuera fonética sin datos sería otra cosa, ya no sería fonética. Por lo tanto, tener datos, tener numeritos en fonética es imprescindible. ¿Cuál es el problema? Me gusta explicar una anécdota. Estaba yo preparando mi tesis doctoral a las 4 de la madrugada y estudiando en mi piso. Llega mi compañero de piso que se había salido de fiesta, mira la pantalla que tenía en aquel momento abierta, ve que es una hoja de Excel enorme, llena de numeritos pequeños, y me dice: oye, pero ¿qué es esa sopa de números que tienes ahí? El riesgo cuando se manejan bases de datos muy grandes es justamente el efecto sopa de número. Hay tanta información que no sabemos qué sentido lingüístico podemos obtener de todo aquel cúmulo de información. Y ahí es donde empieza la parte metodológico/estadística de esta comunicación. Vamos a resumir qué es la dialectometría. La dialectometría no es ninguna varita mágica. La dialectometría es sencillamente un conjunto de instrumentos estadísticos que se han pensado y adaptado para el estudio de la variación de las lenguas, sobre todo
en el ámbito variación de tipo diatómico. Históricamente se reconoce que la diatometría como disciplina nació allá por los años 70 en Francia con Séguy, quien por primera vez sometió a análisis dialectométrico datos del occitano. A partir de ahí la dialectometría se desarrolló y fue gracias a otro investigador, Hans Goebel, que llegó a alcanzar un nivel de desarrollo técnico, estadístico, teórico muy sofisticado. De hecho, a partir de los años 80, cuando Goebel empezó a publicar sus obras de tipo metodológico, tipo relacionadas con la dialectometría, el conjunto de instrumentos que él propuso en su momento se puso de moda, afortunadamente, y se utilizó para analizar de manera rápida, sencilla y fiable desde el punto de vista estadístico aquellos patrimonios culturales que se habían ido acumulando durante el siglo XX, que eran los atlas lingüísticos. Así que lo que se hizo durante las últimas décadas del siglo XX fue informatizar los atlas lingüísticos, transformarlos en grandes hojas de Excel y pasar la información contenida en los atlas lingüísticos por un conjunto de algoritmos estadísticos, de manera que fuera gestionable, entendible por parte de los lingüistas. Si quisiéramos representar la dialectometría en tres imágenes, podríamos imaginarla como tres columnas. En la primera columna tenemos los datos alfabéticos, la informatización de nuestros atlas lingüísticos. En la segunda columna tenemos el resultado mágico de la aplicación de las fórmulas estadísticas, que es una única tabla de distancias, una matriz de distancias. Los algoritmos estadísticos que están detrás de cualquier análisis dialectométrico lo que hacen es analizar datos de muchos puntos diferentes y transformar toda aquella información sobre la variación geográfica de la lengua, por ejemplo, en una única pequeña hoja de Excel en la que aparecen distancias distancias lingüísticas entre los diferentes puntos de encuesta de cada atlas que se analiza. Ahora bien, para un lingüista tener a disposición una matriz de distancias numéricas puede ser atractivo, pero francamente es de difícil interpretación. Si nosotros tuviéramos que centrar nuestra atención en la matriz de distancias que tenemos en la segunda columna, creo que nos costaría bastante interpretarla desde el punto de vista lingüístico. Y es por eso que los estadísticos que han trabajado en los programas dialectométricos han inventado, o mejor, han reutilizado algunos tipos de representación gráfica que ya existían en la estadística y que desde su punto de vista iban bien para hacernos la vida fácil a nosotros filólogos que de números no entendemos mucho. Así que básicamente lo que hacen los programas dialectométricos es reducir toda la información lingüística de un atlas o de una base de datos a un conjunto de gráficos que se puedan interpretar fácilmente. Todo eso se hizo en su momento, en los años 70-80, para los atlas que existían en aquel momento, que eran atlas de tipos dialectal tradicional, por lo tanto con transcripciones ortográficas o fonéticas de conceptos de ítems léxicos. Mucho después, los entonólogos, es decir, aquellos fonetistas y fonólogos que nos dedicamos a la entonación, empezamos a crear nuestros propios atlas, entre ellos Ampère, y cuando los atlas empezaron a tener un tamaño considerable y excesivo para nuestras limitadas capacidades de abstracción y de síntesis, nos dimos cuenta de que necesitábamos también instrumentos de tipo dialectométrico. Ninguno de los tres instrumentos que existían en aquel momento, muy buenos todos ellos, Visual Dialectometry de Goebel, GapMapping Arbonne y Diatec de Enrico Echea, nos servían. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros tenemos son datos de tipo numérico. Así que ya han pasado 20 minutos. Este es un recordatorio para mí, para recordarme que si voy mal de tiempo, os ahorro toda la parte de evolución histórica de la dialectometría prosódica y paso directamente a la fase número 5 de la dialectometría prosódica, que es la fase en la que nos encontramos actualmente. Me he pasado un poco con la... Sí, me he dado demasiados botones. Bien, ¿en qué momento
estamos de la historia de la dialectometría prosódica. Estamos en un buen momento, creo yo, porque después de unos primeros intentos en los que intentamos explorar vías diferentes, parece que por fin hemos dado con la solución metodológica más adecuada. Hemos descubierto qué algoritmos son los más adecuados y los hemos implementado dentro de dos programas diferentes. Uno es la herramienta creada por la Universidad de Santiago de Compostela, por el grupo de la doctora Fernández Frey, que funciona dentro del paquete estadístico R, y otro instrumento que es PRODIS, de Prosodic Distances, que es el que creamos en el laboratorio de Barcelona. Funcionan exactamente de la misma manera, cogen los datos del proyecto Ampere y los transforman en gráficos típico-dialectométrico. La diferencia principal entre ellos es que uno funciona en R y el otro funciona en MATLAB. ¿Qué hace el programa PRODIS? Exactamente lo mismo que hacen los programas dialectométricos tradicionales, pero a partir de datos numéricos. Por lo tanto, lo que cambia es el contenido de la primera columna y, por consecuencia, también una cosa que les interesa más bien a los estadísticos, es decir, que las fórmulas que se utilizan para pasar de la columna 1 a la columna 2, para pasar desde la base de datos a la tabla de correlaciones o de distancias, son conceptos complementarios, son diferentes. ¿Qué hace en concreto PRODIS? Como input tiene los archivitos TXT que contienen aquellos 50-80 números de cada frase que se analiza en el proyecto. Los archivos se gestionan a través de una interfaz que en las intenciones del grupo que creó el programa tendría que ser fácil e intuitiva, la que veis aquí en pantalla. A partir de las órdenes que se les dé al programa, se calculan las correlaciones. En concreto, se calcula la correlación de Pearson entre los datos de F0. Y la correlación de Pearson se puede calcular en su forma pura, o bien ponderando los datos de F0 por los otros dos parámetros acústicos que se suelen analizar en prosodia, que son la intensidad y la duración, por separado o juntas. En nuestra experiencia nos permite afirmar que siempre resulta mejor trabajar con tres parámetros, sin olvidar que el programa que tenemos, de hecho todos los programas dialectométricos, y aquí os hago un spoiler, lo que voy a decir ahora es importante para entender por qué determinados dialectos del asturiano acaban donde acaban en la clasificación dialectométrica. No tenemos que olvidar que todos los programas dialectométricos que se han desarrollado en los estudios sobre la entonación consideran como parámetro principal el F0, porque es el parámetro que interlingüísticamente es más productivo de los tres parámetros prosódicos. Lo que hace en concreto el programa es coger cada una de las frases, los valores numéricos de cada una de las frases producidas por cada informante, cada una de las 378 frases, y compararlos puntualmente con un trabajo muy paciente con los datos numéricos de cada una de las 378 frases producidas por cada uno de los hablantes que forman parte del corpus que se está analizando. Ya dicho así, se empieza a intuir que se trata de un trabajo bastante importante desde el punto de vista estadístico, y de hecho uno de los problemas que estamos teniendo ahora en el Laboratorio de Fonética de Barcelona es que nos gustaría utilizar más el programa que creamos, pero la cantidad de operaciones matemáticas que tiene que ejecutar el programa para llegar a un análisis completo es tan grande que los ordenadores que tenemos no dan abasto, por lo que hemos tenido que pedir un ordenador que está a punto de llegar, que se espera nos permitirá analizar los datos en cuestión sin tener que pasar por lo que pasamos el año pasado cuando dialectometrizamos los datos del rumano. Teníamos que encender el ordenador el lunes y volver el miércoles para ver qué resultados habían salido, esperando que no hubiese ninguna incidencia técnica, ningún bug, que dicen los informáticos. Bien, más o menos hemos visto cómo funciona PRODIS. Vamos a pasar ahora a describir los resultados, y aquí voy a empezar un ejercicio de autocrítica, en el sentido de que llevamos trabajando en PRODIS ya unos cuantos años y veremos que hay algunos tipos de resultados útiles y otros de utilidad un poco más dudosa.
Así que lo primero que produce PRODIS es una matriz de correlaciones, una sopa de números un poco más pequeña en comparación con la gran sopa de números inicial. Si miramos lo que sale en pantalla, francamente yo no me entero de nada, no sé ustedes, pero mis conocimientos matemáticos no son suficientes. Y de eso se dieron cuenta los informáticos que trabajaban con nosotros, por lo que nos inspiramos en el programa que habían creado los compañeros de Santiago para proporcionar una representación más, más clara de un mapa de correlaciones, que es un heatmap de correlaciones. Eso entra más por la vista y se ve de manera más fácil. De la manera siguiente, donde hay colores claros, significa que dos puntos, el que está en la línea y el que está en la columna, se parecen. Si hay colores tendiendo a negro, intuitivamente entendemos que es algo que no está bien, en el sentido de que hay poco parecido entre los puntos en cuestión. Volveremos a hablar de ello cuando hablemos del caso de Asturias. Con la desviación estándar, otro parámetro de tipo estadístico, pasa lo mismo. La desviación estándar es un numerito que nos dice si un hablante utiliza siempre el mismo patrón o si utiliza patrones diferentes. Visto así no se entiende, con colores se entiende algo mejor. Colores fríos quiere decir que el hablante es muy encorsetado, que utiliza siempre el mismo patrón. Colores tirando a rojo-negro significa que el hablante es muy creativo y utiliza patrones diferentes, lo que en lingüística puede llegar a ser un problema a veces. Estos dos gráficos son los que menos se entienden, pero eso seguro que toda la información importante ya estaría ahí. Pero nosotros como lingüistas necesitamos que nos lo pongan aún más fácil, así que lo que los informáticos nos han propuesto son dos tipos de gráficos, que son los gráficos estrella de la dialectometría: el MDS y el dendrograma. Vamos a ver un ejemplo de cada y va a quedar más claro. El MDS es un mapa en un espacio imaginario, en un espacio virtual. Los puntitos que se ven en este MDS tridimensional, bueno, eso es una foto de un MDS tridimensional, es lo mejor que podemos proporcionar en el estado actual de desarrollo técnico. Lo que vemos, los puntitos son los diferentes puntos de encuesta. Las representaciones de MDS que se suelen proporcionar en estadística son de tipo bidimensional o tridimensional. En realidad ambas son aproximaciones en la mayor parte de casos. ¿Por qué? Para que un MDS sea perfecto, el número de dimensiones del espacio en el que se representan los puntos de encuesta tiene que ser igual a número de puntos de encuesta menos 1. Por lo tanto, si yo tengo 3 puntos de encuesta con un espacio bidimensional, ya es perfecto. Si yo tengo 4 puntos de encuesta, para obtener un MDS perfecto necesito un espacio en 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa si tengo 17 puntos, 20 puntos, 50 puntos? Bueno, que nosotros seres humanos, como mucho, alcanzamos visualizar espacios en 3 dimensiones, por lo que los matemáticos reducen el número de dimensiones a 3 o 2. Eso implica una pérdida de información. Lo que vemos en realidad es una aproximación a la disposición óptima en un espacio multidimensional. Nos podemos dar cuenta de si la representación es buena o mala a partir de un valor concreto, es el valor de estrés. Cuanto más estresado esté nuestro gráfico, peor será. Cuanto más cercano a 1 es el valor que tenéis aquí en un circulito rojo, peor son las cosas. Lo ideal es tener un valor de estrés igual a 0. Un ejemplo concreto: si los mismos datos los representamos en 3 o en 2 dimensiones, lo que se ve que cuando paso de 3 a 2 dimensiones, el estrés se multiplica, sube de un logaritmo, lo que quiere decir que ha empeorado muchísimo. Por lo tanto, el límite del MDS es que funciona bien estadísticamente cuando hay pocos puntos. Si hay muchos puntos, la representación de un MDS empieza a ser no muy fiable. Otra manera de enfocar la cuestión de la fiabilidad de un MDS es utilizar el diagrama de Shepard, pero no entramos en esos detalles. Lo que sí siempre funcionan, dicen los estadísticos, es el dendrograma.
Un dendrograma es una representación fidedigna de un análisis de clúster. Se pueden leer muy fácilmente por parte de nosotros los lingüistas como leeríamos un árbol genealógico, si queréis, un árbol de proximidades, un árbol de clasificación biológica. Por lo tanto, lo que tenéis son puntos que se juntan a niveles distintos. Cuanto más alto sea el nivel en el que se juntan las diferentes ramas, más diferencia habrá entre los puntos que están en las raíces del árbol mismo. Para saber si un dendrograma es bueno o malo, hay varias técnicas. Los estadísticos, cuando nos explicaban el funcionamiento de los dendrogramas, lo intentaron. Fueron muy amables, intentaron explicárnoslo de forma entendedora, nos hablaban de gráfico de siluetas y nosotros estábamos intentando entender. Les dijimos, mirad, hay que hacer algo más fácil. Entonces se inventaron un gráfico que se llama gráfico de silueta en cristiano, no tiene nombre oficial. Es un gráfico que nos dice cuál es el número ideal de grupos dentro de un análisis de clúster. Muy sencillamente hay una etiqueta que dice, oye Pablo, para que tu clasificación tenga sentido estadístico, lo mejor que puedes decir es que en el análisis que estás haciendo hay X grupos y yo te digo cuánto vale X. También nuestro programa PRODIS en teoría saca mapas, pero como veremos son mapas francamente confusos. Estamos en ello, pero todavía nos falta un poco de trabajo. Así que resumiendo, hemos utilizado un programa PRODIS que ofrece ventajas y desventajas. La ventaja es que le das a un clic y te escupe unos gráficos que tú como lingüista puedes interpretar de forma razonablemente fácil. La desventaja principal es que se necesitan horas o días para analizar los datos de si la base de datos es importante. ¿Un cuarto de hora me queda? Bien, vamos a relativamente mal, mi amigo. Podríamos ir muy mal. Bien, entonces, ¿qué se ha dialectometrizado hasta ahora dentro del proyecto Ampere? Se han dialectometrizado los datos de gallego, de flamand, de catalán, de rumano, y hoy vamos a presentar los primeros resultados de la dialectometrización de los datos de las lenguas que se hablan en Asturias. Vamos a empezar por los datos del asturiano y vamos a presentar primero las dos modalidades básicas de Ampere juntas, es decir, la declarativa neutra y la interrogativa total neutra. Después vamos a pasar a otros tipos de análisis, vamos a presentar por separado declarativas e interrogativas, vamos a hablar del castellano de Asturias y vamos a añadir otras lenguas. Si analizamos los datos de la encuesta del Atlas de Ampere-Astur, que son de Franco, Tineo, Oviedo, Mieres y Viedo de Sella, y de esos 5 puntos nos limitamos a analizar 10 de los 20 informantes que se grabaron. Analizamos 2 informantes por cada punto de encuesta, 2 modalidades y 378 frases por informante. Lo que obtenemos es, en primer lugar, una confirmación del hecho de que los informantes presentan una desviación estándar muy baja, por lo tanto son relativamente coherentes a la hora de utilizar los diferentes patrones entonativos posibles, pero lo que más nos interesa, ya os sabéis, son las distancias lingüísticas. Si representamos las distancias lingüísticas mediante un heatmap de correlaciones, lo que se ve es que hay mucho rojo, lo que quiere decir, en términos un poco más formales, que hay cierta distancia, cierta variación interna en el que es el ámbito geográfico que hemos analizado en esta fase de nuestra dialectometrización de los datos de Ampere-Astur. Lo que se observa también es una manchita más clara, y si recordáis lo que hemos dicho anteriormente, colores claros en un heatmap de correlaciones indican un parecido. Por lo tanto, y a partir de esta representación vemos que hay seguramente un parecido mayor entre Tineo y el Franco en comparación con todos los demás puntos de la geografía asturiana. Si intentamos utilizar un MDS en 3 dimensiones, vemos que efectivamente se confirma que hay 2 puntitos aquí en la parte baja, no sé si se ve bien, que son el Franco y Tineo, que acaban muy cerca uno del otro, y 3 puntos un poco más alejados. Si pasamos a las 2 dimensiones,
se observa que en realidad de los 3 puntos que quedan dispersos en el espacio aparentemente equidistantes, es bastante probable que Oviedo sea el que más se parece a Franco y Tineo, y vamos a dejar de momento aparcados los 2 puntos que quedan, que son Mieres y Ribadesella. Para saber qué pasa con Mieres y Ribadesella, se lo vamos a preguntar al dendrograma, y a partir del dendrograma la conclusión a la que se llega es que el dominio lingüístico asturiano está dividido prosódicamente, por lo que nos dicen los datos de Amper-Astur, en 2 grandes áreas, que se pueden resumir en Ribadesella por un lado y todo lo demás por el otro. Por lo tanto, desde el centro de Asturias hacia Galicia hay un área prosódica, mientras que Ribadesella está en posición periférica, es el que menos se parece a todos los demás. Y el gráfico de silueta en cristiano efectivamente confirma que crear solo 2 grupos en vez que 3 o 4 o 1 es la mejor opción. Sobre el mapa no voy a decir nada porque sería como disparar sobre la Cruz Roja. Es un mapa francamente poco claro, pero estamos en ello. Os prometo que antes de jubilarnos vamos a tener mapas mejores. ¿Qué pasa si analizamos por separado las 2 modalidades? Si nos miramos declarativas primero e interrogativas por el otro. El reloj corriendo quiere decir, Pablo, tienes que darte prisa porque se está acercando el final de la presentación. Lo que se observa es que las declarativas aparentemente podrían llevarnos a la conclusión de que existen 2 grupos prosódicos en Asturias, el Franco, Tineo y Ribadesella por un lado, y Mieres y Oviedo por el otro, pero aquí, por suerte, existe nuestro gráfico de silueta en cristiano que nos dice, ojo, en realidad lo que tiene más sentido estadísticamente es decir que al final y al cabo no hay mucha diferencia dentro del dominio lingüístico de Asturias en relación con las declarativas. Luego ya vamos a interpretar esta información estadística a ver si se corresponde con lo que se puede opinar a partir de un análisis lingüístico de los datos, no de un análisis estadístico exclusivamente. Que las declarativas no contribuyan mucho a diferenciar entre la prosodia de distintas áreas geográficas es algo que ya se ha visto en el caso de muchas lenguas románicas, casi todas de hecho. Lo que sí contribuye es el patrón de las interrogativas. Si sometemos a análisis dialectométrico solo los datos de las interrogativas del asturiano, los 5 puntos que hemos visto anteriormente, lo que observamos es que, si os acordáis, en el primer heatmap que teníamos eran gradaciones de rojo. Si nos centramos solo en las interrogativas, lo que aparece por una parte es un bloque donde el color más dominante es el amarillo en sus diferentes gradaciones, con una única excepción, que son las correlaciones donde se incluye Ribadesella. Ribadesella, una vez más, no se parece mucho a los demás puntos de encuesta, y lo mismo se ve de forma más fidedigna también en el dendrograma, donde efectivamente lo que se aprecia es que el Franco y Tineo se parecen mucho, los otros 2 puntos, que son Oviedo y Mieres, se parecen un poco a los primeros 2 puntos, y Ribadesella va por su cuenta. Una nota técnica. Los estadísticos nos recomiendan lo siguiente, nos han dicho: no os fijéis demasiado, señores lingüistas, en lo que pasa dentro de cada uno de los grupos estadísticamente significativos que vayáis a crear. Por lo tanto, lo que os he dicho, que el Franco y el Tineo se parecen mucho y menos Mieres y Oviedo, un estadístico no lo vería de buen ojo. Desde el punto de vista de un estadístico, lo importante son los grupos, no son las relaciones entre los puntos dentro de los grupos que se vienen a crear. El gráfico de silueta en cristiano nos confirma que crear 2 grupos, es decir, Ribadesella versus todo lo demás, también es la mejor opción desde el punto de vista estadístico. Muy bien, hasta aquí datos del asturiano. Pasemos rápidamente a los datos del castellano que se habla en Asturias. ¿Qué se observa? No es ninguna sorpresa decir que se observa exactamente lo mismo. Siempre en áreas bilingües o multilingües, lo que se observa en una lengua se observa de reflejo también en las demás lenguas que se hablan en el mismo territorio. Por lo tanto, la
clasificación que propone el programa es la misma. Ribadesella por un lado y todos los demás puntos en otro grupo aparte. Por lo tanto, ¿cuáles son las primeras conclusiones parciales a las que podemos llegar? Hemos visto que en Asturias parece haber dos zonas prosódicas desde el punto de vista estadístico: Ribadesella y todos los demás. Como nos sorprendía un poco en Barcelona descubrir que Ribadesella iba por un lado y los demás puntos de la geografía asturiana iban juntos, lo que hemos hecho es abrir los manuales de historia y ver si podíamos encontrar alguna explicación. La encontramos en un bonito mapa del siglo XIX donde se hablaba de las Asturias de Oviedo y de las Asturias de Santillana. Es broma. En realidad lo que hicimos fue grabar a una informante de un pueblo fuera de Asturias, pero cerca de Ribadesella, que es Torrelavega. Grabamos un corpus reducido en Torrelavega y añadimos los datos de Torrelavega, solo los datos sin expansión, porque es un primer acercamiento a la prosodia de aquel asentamiento. Lo sometimos a análisis dialectométrico y lo que vimos fue que efectivamente la prosodia de Ribadesella tenía, desde el punto de vista del, si miramos al heatmap, cierto parecido, más parecido con Torrelavega que con los demás puntos que entraban en juego en este análisis dialectométrico, y efectivamente el dendrograma lo confirma. Así que Ribadesella y Torrelavega se parecen más entre ellos en comparación de lo que podría parecer Ribadesella con los demás puntos del atlas lingüístico, atlas prosódico de Asturias. Quisimos intentar ampliar un poco el alcance geográfico de nuestro análisis dialectométrico, así que añadimos como prueba, como es una primera aproximación, algunos puntos de la geografía peninsular. Añadimos Soria, Madrid, Valencia y Castellón de la Plana, y los resultados que obtuvimos fueron bastante interesantes, en el sentido de que se observa que el punto que llamamos Palencia es un punto problemático, en el sentido de que hay bastante variación a nivel interno, y en este análisis se crean tres grupos. Hay un grupo que podríamos llamar el grupo del centro levante, con Madrid, Castellón y Valencia. El grupo asturiano centro-occidental queda intacto, aparecen en verde Oviedo, Tineo, El Franco y Mieres, y aparece otro grupo intermedio en esta representación, donde, en el que se incluyen Torrelavega, Ribadesella, como antes, pero también se añaden Soria y Palencia. Así que en un mapa los grupos dialectales vendrían a ser los siguientes: un grupo asturiano, un grupo asturiano oriental, cántabro, castillo, laviejano, perdonad, es que tengo que inventarme las etiquetas, y un grupo del centro levante peninsular. Y finalmente, si a las lenguas en cuestión, por cuestiones puramente personales, le añadimos datos de friulano, que quedan en lengua, que queda ahí arriba en el mapa, se redistribuyen bastante bien los puntos, en el sentido de que se crea un grupo muy raro desde el punto de vista intonativo, que es el grupo friulano, muy diferente a todas las lenguas de la península ibérica desde el punto de vista intonativo, y se confirman los grupos que habíamos visto anteriormente dentro de lo que es la península ibérica, es decir, el Levante con centro Levante con Valencia, Castellón, Madrid. De los grupos del norte peninsular, en los grupos del norte peninsular hay un pequeño cambio, cosas que pueden pasar cuando se analizan datos dialectométricamente. Palencia, que formaba parte del grupo de Soria, Torrelavega y Ribadesella, pasa a formar parte del grupo de Oviedo. Esta es la distribución en el mapa, así que una vez más aparecen zonas que podríamos llamar continuas. La tragedia en un análisis de tipo dialectométrico es cuando te salen mapas completamente discontinuos, con colores, con una distribución geográfica inexplicable. Lo que observamos en un mapa, yo creo que en este mapa se podría discutir desde el punto de vista lingüístico, pero ya es cosa que me gustaría desarrollar más tarde con ustedes. Por lo tanto, voy a presentar una discusión y las conclusiones que en realidad son un estado de la cuestión
una primera aproximación a la explicación lingüística de lo que hemos visto hasta ahora desde el punto de vista estadístico y sobre todo algunas ideas para desarrollar luego juntos en los minutos de discusión que nos quedan. Cuando los lingüistas acabamos, ya dejamos de jugar a ser estadísticos y volvemos a lo nuestro, es decir, cuando por fin contemplamos en pantalla los resultados del análisis, no nos conformamos con lo que vemos, no nos conformamos con decir ¡ay, qué bonito gráfico de colores más lindos tiene!, sino que intentamos sacarle un sentido desde el punto de vista lingüístico. Entonces volvemos a abrir el cajón de nuestro cerebro donde tenemos la información dialectal de todo tipo sobre las hablas que analizamos y nos preguntamos ¿y eso cómo me lo como? A ver, vamos a intentar discutir de manera muy rápida y comparar el análisis dialectométrico que se ha hecho con otras descripciones que se ha proporcionado hace muy poco tiempo. La descripción es de la doctora Muñiz Cachón y ella nos dirá si efectivamente su interpretación de los datos de la clase Perastatur concuerdan con lo que sale de la dialectometría. Si observamos los datos, la clasificación de las variedades del asturiano que hemos obtenido a partir de las interrogativas y vamos a mirar los patrones, las curvas entonativas de los 5 puntos en cuestión, efectivamente se observa que Ribadesella tiene un patrón formado por una subida inicial, un mantenimiento, una ligera bajada en el cuerpo de la frase y luego otra subida y una bajada final. Por lo tanto podríamos llamarlo de alguna manera un patrón vagamente ascendente, mientras que en los demás puntos se observan patrones de tipo descendente al final, o si preferís son patrones que en inglés se llamarían head pattern, es decir, patrones con forma de sombrero, con la única diferencia que consiste en el hecho de que en Mieres el patrón está abollado en medio. Hay un pequeño valle en medio del plató o de la meseta entonativa que caracteriza el patrón entonativo de Mieres. Si ahora recuperamos la representación gráfica del MDS, que en este caso, fijaos, es buena estadísticamente, el valor de estrés parece alto, parece que diga 9, pero en realidad es 9 a la menos, no se sabe exactamente cuánto, es un número muy pequeño en realidad. El programa lo expresa así justamente porque es muy pequeño, es una potencia negativa de 10. Lo que se observa es que hay más parecido entre Franco, Tineo y Oviedo, que acaban en la parte baja del MLS, y que Mieres, a pesar de que si tiene que parecerse algo, tiene que parecerse al patrón de Oviedo, Franco y Tineo, está bastante alejado. Y alejado también está el patrón ascendente de Ribadesella. Por lo tanto, mi interpretación, desde la ignorancia de los patrones entonativos del asturiano, es que quizás sí puedan concordar una descripción lingüística en condiciones como la de la doctora Muñiz con una descripción estadística a ciegas que la que podríamos efectuar a partir de los datos de Prodes. ¿Qué pasa con las otras lenguas que hemos introducido para ver cuál es la situación del asturiano en el marco de la península o de la Romania más en general? Pues bien, los datos que tenemos de Palencia, que grabamos desde Barcelona, efectivamente tienen un parecido importante con el patrón de Oviedo. Luego la informante que grabamos quizás no fuera la mejor informante del mundo, quizás tendríamos que grabar más informantes, pero una explicación lingüística del hecho de por qué Palencia acaba con Oviedo la tenemos. ¿Qué pasa con Soria y Torrelavega? ¿Por qué Soria y Torrelavega acaban en el mismo grupo que caracteriza, del que forma parte también Ribadesella? Porque mira por donde el patrón que aparece en las interrogativas tiene un parecido bastante importante. Hay una subida inicial, un cuerpo sin movimientos de especial interés y luego un movimiento de subida y de bajada en la parte final. Los otros grupos que hemos visto, el grupo del Levante, Centro Levante Peninsular y el grupo de Friul, son ya otro mundo entonativo, porque se sabe muy bien que las interrogativas en el
en el centro, en la parte levantina de la península, son o pueden ser de tipo ascendente, con un pico inicial y una subida final de F0 muy importante. Por eso Madrid, Valencia y Castellón no forman parte nunca del grupo septentrional, prosódico septentrional de la península ibérica. Y por otra parte, el friulano es otro bicho raro intonativo, porque lo que tiene es interrogativas ascendentes, bien, cosa bastante normal en el marco de la Romania, pero también declarativas que suben al final, lo que es decididamente poco común desde el punto de vista interlingüístico. Por lo tanto, si intentamos una primera explicación lingüística de los datos estadísticos, de los resultados estadísticos de la dialectometrización, yo creo que ahí podemos ser relativamente optimistas, en el sentido de que lo que podemos llegar a decir como lingüistas puede coincidir con los resultados estadísticos, lo que siempre es reconfortante. Así que ahora ya me he pasado de unos cuantos minutos, vamos directamente a las conclusiones. Resumiendo, lo que quiero transmitir es que hoy hemos presentado los primeros resultados de un intento de dialectometrización de la cantidad muy importante de datos que se han grabado y analizado en el marco del proyecto Amper-Astur en los últimos 15 años. Lo que nos dice el análisis que hemos llevado a cabo es que si nos centramos solo en los datos del Principado de Asturias, desde el punto de vista intonativo, es decir, F0, parece haber dos áreas claras, la parte centro-occidental y la parte oriental, solo con Ribadesella. Cuestión problemática, el habla de Mieres, que se ha descrito en varios trabajos, es un habla muy especial en el marco de la Romania, el habla de Mieres, porque el parámetro que vehicula la información sobre la modalidad oracional no es tanto F0 cuanto la duración. Entonces, yo como lingüista me esperaría que Mieres acabara extremadamente lejos de cualquier otro punto que se haya analizado en el marco de este trabajo. ¿Por qué no lo hace? Porque yo, como lingüista estadístico, le estoy diciendo al programa que analice sobre todo F0. En el momento en que analice F0 y tiene que decirme con qué se parece la curva intonativa de Mieres, dice, pues mira, si tengo que mojarme, me dice el programa, te diría que se parece más al grupo de Oviedo, Tineo y Franco. No se parece mucho al otro punto que es Ribadesella. Por lo tanto, esa podría ser la explicación. Y luego hay otras cuestiones. Parece ser que el punto de parencia se parezca al asturiano centro-occidental desde el punto de vista intonativo. Y parece ser que el asturiano oriental tenga una continuidad, una proximidad geográfica y entonativa con el punto de área cántabra que utilizamos, Torre la Vega, y también con un punto de Castilla la Vieja, con Soria. También es otra cuestión interesante que se tendría que desarrollar en algún momento. La última diapositiva que tengo preparada no son conclusiones. La última diapositiva que tengo preparada es una diapositiva de retos para el futuro. Hay retos de varios tipos. En el ámbito del proyecto Amper tenemos que acabar la construcción de las bases de datos, y cuando tengamos acabada la construcción de las bases de datos, sí vamos a poder por fin dialectometrizar en condiciones lo que tenemos. Tendremos que perfeccionar los programas de análisis, mea culpa, máxima culpa, y podríamos realizar también análisis dialectométricos de medio alcance o de largo alcance que incluyan el asturiano o que tengan el asturiano como punto central, es decir, comparar el asturiano con otras lenguas del norte de la península o de las cercanas. Y uno de los retos que con el que vamos a tener que enfrentarnos cuando tengamos los resultados de los análisis dialectométricos que tendremos ganas de desarrollar es el de interpretar lingüísticamente los resultados estadísticos, es decir, rompernos la cabeza para ver por qué los gráficos que salen de aquella manera. Y luego a partir de ahí, si ya estamos de acuerdo y validamos los datos dialectométricos mediante reflexiones de tipo lingüístico más puro, ya podemos empezar a pensar en términos de historia de la lengua o de las lenguas de la península española, etc. Por lo tanto, la conclusión
este trabajo, la conclusión última es que la primera aproximación a la dialectometrización de los datos del asturiano, desde mi punto de vista, es esperanzadora, pero queda mucho trabajo y esperamos desde Barcelona poder contar con la colaboración de todos ustedes para rematar y seguir con nuestro trabajo. Así que muchas gracias y bueno, iba a decirlo en friulano, pero como es igual prácticamente al catalán,